Buenas tardes, citas a todos y todas. Damos inicio a una nueva actividad científica de UPCB que en esta oportunidad va a ser compartida entre dos instituciones, entre APIA y UPCB. Por acá están las compañeras de comisión científica que organizaron la actividad, Betina, Valeria, bueno, y yo, Mariana Durán. Eh, ¿Qué nos llevó a estar hoy juntos y reunidos? La verdad es que fue a partir, la motivación surgió de un llamado de Diego Monetti, que nos planteó lo interesante de este libro y había pasado un tiempito de la presentación en julio de esta segunda edición. Y bueno, lo estuvimos viendo, nos pusimos a pensar en la posibilidad de hacer esta instancia, pero en el marco de una actividad organizada conjuntamente con ambas instituciones mencionadas. Entonces, hoy vamos a presentar el libro Clínica Psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina, que recorre pensamientos individuales, colectivos, de referentes muy importantes en la materia, como Isidoro Berenstein, como Ana Beresín, como Silvia Bleichmar, como Laura Conte, como Ana María Fernández, Ricardo Foster, Luis Horstein, Ignacio Leucovis, María Lucía Pelento, Janine Puget, Jorge Rodríguez, Hugo Urquijo, y también pensamiento de los compiladores, Daniel Weisbrot, Mariana Wikinski, Cielo Rolfo, Daniel Slucki, Susana Toporosi, que ya he visto que algunos de ellos, además de los que nos van a acompañar en el relato, están presentes y participando también. Bueno, un trabajo colectivo para pensar algunas especificidades de lo colectivo también y de lo individual en situaciones de catástrofe. Se presenta una segunda edición de este libro la primera publicación fue en el 2003, está reeditado 22 años después, lo que genera también un interés particular, ¿no? Como un primer interrogante de por qué en este momento pensar en una nueva edición del libro, ¿no? Una nueva edición con un nuevo prólogo realizado por los compiladores. Nos quedamos pensando en eso, en los sentidos de esta publicación, la vigencia, la oportunidad que genera en el presente, pensando en la Argentina, pero pensando en el Río de la Plata y en el Uruguay también, esta publicación como muy valiosa en el aquí y ahora también. Creemos que es una importante oportunidad para compartir esta instancia con dos personas, con Daniel y con Cielo, que estuvieron en el proceso antes y ahora, que redactan el prólogo, como les dije anteriormente. También interesante compartirla con Diego Monetti, compañero desde hace años este, de AUPCB y también integrante de APIA, que fue un poco mentor en todo esto. Fermental, interesante también pensar en los pensamientos de esta publicación, ya mencionando nomás quienes han estado participando en la redacción, ya nos genera un interés grande. Y en los enfoques, ¿no? En esto de interpelar producciones conceptuales, prácticas clínicas, desde lo social, en tiempos y en circunstancias de catástrofe, cómo convertir la devastación, ¿no?, que producen los traumas, cómo transformar en acontecimiento, qué sucede con la teoría y con la práctica en psicoanálisis ante las catástrofes. En definitiva, creo yo que son cuestiones que nos llevan hoy a estar presentes y poder pensar juntos. Así que bienvenidos a todas y todos, bienvenido Diego, Daniel y Cielo en particular. Gracias por estar y por compartir algunas reflexiones que vienen a continuación, donde van a tener un tiempo cada uno y donde vamos a dejar media hora para el intercambio,
entre las 8:30 y las 9, donde, bueno, ustedes en ese Ah, momento van a poder manifestar opiniones o solicitar la palabra a través ya sea de las herramientas del Zoom o del chat. Y vamos a estar pendientes de eso. Presento a los tres compañeros que van a sí. conversar con nosotros hoy, por orden de aparición, digamos, por orden de cómo van a ir como interviniendo. Diego Monetti, licenciado en psicología, especialista en psicología en servicios de salud por competencia notoria, especialista en psicoanálisis vincular, docente en el IUPA, en el Instituto Universitario de Posgrado de AUDEP y en la UPCB. Luego vamos a escuchar los aportes de Cielo Rolfo, psicóloga de la UBA desde 1969, psicoanalista vincular, miembro activa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, la APPG, miembro titular del Colegio de Psicoanalistas, co-coordinadora del Ateneo de Parejas de la misma asociación Ah, entre 2010 y 2022, coordinadora de un grupo de supervisión desde la perspectiva vincular en psicoanálisis, coautora con Norberto Inda del concepto definición de género dentro del diccionario de psicoanálisis de configuraciones vinculares, compiladora, una de las compiladoras del libro que hoy presentamos, en la primera edición y en la segunda, autora de La pareja y sus anudamientos, coautora con Elsa Grazano de los procesos en el psicoanálisis de pareja, coautora de Teoría y Clínica en la obra de Spivakov y también de múltiples artículos nacionales y extranjeros. Y Daniel Weisbrot, psicoanalista y escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución en la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Es docente titular de la Cátedra de Escritura para Psicoanalistas de la APPG. Es autor, entre otros libros, de La alienación del analista, de Más de un otro, Variaciones y vacilaciones del dispositivo psicoanalítico, de Parejas en análisis, 12 historias de la clínica. Es co-compilador, bueno, del libro que estamos presentando, y como escritor ha publicado 2 novelas, la primera, Y al volver la vista atrás, y la otra, La vida que cuenta. Así que creo que va a ser, por todo lo que ya estamos anticipando, una jornada más que fructífera e interesante. Y quería también avisar que para aquellos que quieran comprar esta segunda edición del libro, a través de las secretarías de APIA o PCB podemos gestionar esa cuestión a la editorial de Buenos Aires. Así que bueno, cuando quieran, Diego, bueno, largamos. primero agradecer la posibilidad de compartir con ustedes esta presentación. Como toda presentación de un libro, por lo general es una celebración, ¿no? Porque quiere decir que, bueno, en el caso del psicoanálisis, que los psicoanalistas nos seguimos juntándonos a producir pensamiento, y en este caso, bueno, con la particularidad de una reedición que además de presentar textos muy importantes, que ahora voy a pasar a comentar, trae además prólogo y nuevas reflexiones de los colegas y que están incluidas en este libro. Como estoy en rol de comentador, voy a tratar de hacer unos comentarios sin spoilear demasiado el contenido del libro, que me parece que vale la pena leerlo. Y lo que voy a compartir con ustedes son sobre todo algunas resonancias que me fue despertando la lectura. Yo me fui haciendo preguntas. Entonces, la primera pregunta que me surgió es por qué deberíamos leer este libro en este momento, o releerlo para los que ya lo han leído. Y me parece que tiene algo fundamental, que es que nos recuerda lo necesario de juntarse a pensar colectivamente para sostener lo humano en momentos de catástrofe.
no poca cosa. Y que todavía es posible eh, gestos de ternura frente a las crueldades que nos tocan vivir. Por lo tanto, el libro lo que recoge es la necesidad del diálogo para la construcción de la memoria y la elaboración de los traumatismos. Eh, en ese 2003, 2002, porque el libro es una recopilación de una jornada del 2002, se reúnen, lo que podemos decir, grandes exponentes del psicoanálisis argentino a dialogar y a, y subrayo dialogar porque no es con, creo que con la finalidad de establecer una verdad única sobre qué había que hacer o qué podíamos hacer los psicoanalistas, sino para pensar posibilidades. ¿Cuáles eran las posibles derivas a realizar para poder sostenerse en ese momento de crisis? Yo escribí por ahí, esbozar derivas de pensamiento y poder maquinar posibles líneas de fuga en busca de intersticios vitales frente a la catástrofe. Anécdota que da surgimiento al libro, es una anécdota muy breve de un llamado que reciben de otro colega en Estados Unidos del exterior, pidiendo apoyo bibliográfico sobre las experiencias que se habían realizado a partir del atentado de la AMIA, para poder asistir a algunas de las personas que habían sufrido el atentado de las Torres Gemelas. Situación que seguramente si nos preguntamos, creo que casi todos nos recordaríamos dónde estábamos aquel día, ¿no? El día que cayeron en las Torres Gemelas y que parecía que temblaba la hegemonía de los Estados Unidos. Hoy, unos cuantos años después, vemos con este discurso de Trump de hacer América grande nuevamente, cómo vuelve eh, la cuestión del poder y del ejercicio del poder más despiadado, podríamos decirlo de alguna manera. Eh, en aquel entonces, y a partir de este llamado del exterior, estos psicoanalistas se reúnen de una forma que también hay que, me parece importante subrayar, no desde las instituciones, sino desde sus bordes, dicen ellos, en forma autogestiva. Dice, esa fue la primera semilla. Y a partir de allí es que empiezan a pensar en la posibilidad, por un lado, de hacer un relevamiento de las acciones que estaban dispersas en relación al trabajo con distintos colectivos en situaciones de catástrofe, y por otro lado, a producir pensamiento. Es así que se arma una primera jornada, es la que se publica el libro, incluye eh, cuatro, cuatro paneles, que los voy a leer porque me parece importante para los que quieran ir a buscar el libro. La primera, conceptualización de la catástrofe social, límites y encrucijadas. El segundo, herramientas para pensar nuestras catástrofes cotidianas. El tercero, la crueldad del otro humano. Y el cuarto, efectos de la catástrofe social, intervenciones en la clínica. Bueno, yo creo que este es un libro necesario, eh, necesario en más de un sentido. Necesario ahora para pensar lo que nos pasa ahora a partir de la relectura de aquellas situaciones que vivimos y que cada uno tendrá sus recuerdos de aquel entonces, pero además quizás también para poder pensar en relación a las catástrofes actuales. Eh, y a esas cuestiones podemos acercar de distintas maneras, ¿no? Y esto es uno de los ejes que se problematiza en el libro. Entonces podríamos pensar aquel entonces y las semejanzas o lo que se repite o lo que retorna hoy de lo traumático de aquel entonces, ¿no? Como propone en cierta manera el psicoanálisis clásico, que es lo que se repite para poder reelaborarlo y no repetirlo, ¿no? Y otro camino es poder pensar, bueno,
en clave de acontecimientos, se dice en el libro. ¿Qué es lo novedoso, lo que no estaba previsto, lo que rompe con las condiciones previas y que nos implica en un trabajo distinto al de la rememoración? Como dice Janine Puget, no siempre el presente tiene un dejo del pasado, ¿no? Es uno de los aspectos que tanto trabajó eh, Janine bueno, prácticamente en todo su último periodo de producción. Eh, este libro también me parece importante como homenaje a algunos referentes del psicoanálisis argentino que marcaron mucho también a los psicoanalistas de nuestro país. Para UPCB, obviamente, Isidoro Bernstein y Janine Puget tuvieron que ver mucho con la fundación de la UPCB. Vinieron a realizar seminarios de formación, a jornadas, bueno, también a otras instituciones, a UDEP en su momento, y obviamente dejaron también su impronta y todavía sus aportes nos siguen haciendo estar y cuestionar. Pero también en este libro aparecen otros psicoanalistas muy importantes, por nombrar algunos no psicoanalistas como Ignacio Leuckovitz, pero también, bueno, Silvia Bleichmann, Luis Horstein, Ana María Fernández, entre otros. Hay, la verdad que muy buenos aportes de distintos colegas. Y aparecen citados en las discusiones filósofos como Hannah Arendt, Deleuze, Foucault, Agamben, bueno, Primo Levi, otros psicoanalistas como Pierre Boulanier. ¿No? Esto para ver un poco los marcos conceptuales que se estaban poniendo en juego y en juego a crear, no solo a pensar entre sí, sino a crear en esas discusiones. Porque justamente creo que parte de la riqueza del libro tiene que ver con que además de las ponencias, están también publicadas las discusiones que se daban entre los integrantes del panel y el público que estaba allí presente. Pero creo que decía necesario, porque otra pregunta que me hice es si no sería necesario para estos psicoanalistas y para sostenerse entre ellos en ese momento el juntarse y discutir. Algo similar a lo que nos ocurrió en la pandemia, ¿no? Por lo menos yo recuerdo que tengo de la pandemia es que creo que fue paradójicamente uno de los momentos que tenía más reuniones durante el día, sí, es cierto por Zoom y cierto que no podíamos encontrarnos, pero en la cantidad de actividades para pensar lo que estaba pasando era prácticamente inabarcable. Uno se agendaba las cosas en las que quería estar y además, bueno, la interrupción de lo cotidiano daba la posibilidad y creo que también la necesidad de poder reunirnos, aunque fuera virtualmente. Otra pregunta que me surge es, ¿qué podemos pensar hoy sobre aquellos acontecimientos, ¿no? 25 años casi después, 24 años después, eh, ¿cuáles de estas situaciones siguen teniendo efectos hoy en día a nivel social? Algunas situaciones y heridas siguen muy abiertas, ¿no? El libro, por ejemplo, lo que trae uno de los temas que aparece es el tema del terrorismo de Estado, ¿no? Situación que no ha sido elaborada ni saldada a nivel institucional. Testimonio de ello son la marcha del silencio y el pedido de memoria y justicia y bueno, la pregunta que insiste dónde están los desaparecidos, ¿no? Por otro lado, bueno, ¿qué efectos generan o cómo se inscriben estos acontecimientos en la transmisión de la vida psíquica entre las generaciones? ¿No? Ese es otro aspecto. Eh, una pregunta que me hago es, bueno, en este torbellino más mediático que vivimos hoy, ¿qué capacidad de registro de estas catástrofes tenemos? Eh, Otra pregunta. En la contratapa del libro se plantea, ¿existe un psicoanálisis para épocas de Buenaventura y otros para tiempos de catástrofe? Bueno,
creo que es una discusión muy interesante que se plantea. Yo voy a responder lo que se me ocurrió. Cada uno podrá pensar distintas cosas. Yo creo que en tanto podamos pensarnos como psicoanalistas que formamos parte de un mundo inter y transubjetivo, es imposible ser los mismos, escuchar de la misma manera y no estar atravesados por el contexto. Por lo tanto, me parece que una pregunta es cómo estas catástrofes impactan en nuestra escucha, cómo impactan en lo que escuchamos, cómo impactan en lo que no escuchamos, cómo impactan en lo que no queremos escuchar. Ese Mm. creo que es un problema o una de las preguntas que surge a partir de la lectura del libro. Mente, creo que escuchar en términos de amenaza psíquica, bueno, eh, justamente lo que puede hacer es activar mecanismos de desmentida, quizás, necesarios para sobrevivir, eh, pero también hay que ver, digamos, qué efectos tiene esa desmentida cuando lo necesario es que ocupemos un lugar de testimonio para el sufrimiento del otro. Ese me parece un punto, un punto central. Eh, bueno, otra pregunta que me hice, porque el libro se llama La experiencia argentina, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos con Cielo y con Daniel, antes de la presentación, para intercambiar brevemente cómo estábamos pensando en la actividad, surgió, bueno, pensemos también en cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro entre la historia de la Argentina y lo que hemos vivido los uruguayos. Tenemos muchos puntos de encuentro. La, la crisis del 2001 en Argentina eh, llegó un poquito después al Uruguay y en el 2002 prácticamente teníamos escenarios muy similares, ¿no? Despidos masivos, eh, caídas de los mercados, cierres de empresas y fábricas, suicidios, depresiones, represión policial, ¿no? Todo esto creo que lamentablemente lo tuvimos que compartir, ¿no? Eh, por supuesto que con sus singularidades. Eh, a partir de esto me recordé dos episodios de la época de la crisis. Yo empezaba la facultad de psicología en aquel entonces y fue ingresada a la facultad bueno, estalló toda la situación esta que estábamos conversando y fue un momento de huelga universitaria, quizás la huelga más larga de las últimas décadas. Prácticamente un año de huelga universitaria. La Facultad de Psicología fue la primera en declararse en conflicto y la última en levantarlo. Eh, bueno, estudiante primer año de Facultad de Psicología y fue un año donde uno podría pensar, bueno, entonces se interrumpe la vida universitaria. Y fue todo lo contrario, fue un año de marchas, de asambleas, de reuniones y tengo el particular recuerdo de organizar actividades para juntar alimentos e ir a cocinar a las ollas populares, para que un puñado, porque lo que podíamos hacer era relativamente pequeño, pero muy valioso, de uruguayos pudiera llevarse un plato de comida caliente en aquel invierno que fue además particularmente frío. Para mí fue una experiencia de aprendizaje muy fuerte y afectiva muy fuerte. Otro recuerdo es estando en la facultad, se enciende un televisor y la noticia de la prensa decía, vienen hordas del Cerro, barrio obrero y popular de Montevideo, a saquear todo lo que encuentran a su paso. Esa era la amenaza. Eh, obviamente la noticia no era falsa, no había ocurrido, no había ni tal horda ni tal saqueo. Y el saqueo ya había sido realizado, pero desde el sistema financiero, no desde de las hordas de los barrios populares.
Este episodio quedó, creo que bastante olvidado, pero me parece muy interesante para pensar cuáles eran los fantasmas sociales que circulaban en ese momento en nuestro país. Creo que el de la clase media era justamente el caer en la pobreza, lo cual sucedió con gran parte de la clase media de ese momento. Eh, otra, otro comentario que puedo hacer, pensaba un título para este comentario, que me ocurrió como así las crueldades contemporáneas, podríamos decirle, ¿no? Y les cuento una anécdota que me ocurrió el último miércoles. Eh, estoy buscando una noticia y pongo en YouTube un canal argentino. Entonces, la noticia dice, último momento, Milei se reúne con Trump y dice, la amenaza de Trump, si no gana Milei, no hay plata y se retiran los apoyos. Bueno, a continuación, los periodistas entran a discutir. ¿Qué querrá decir? ¿Está hablando de las elecciones eh, del próximo mes o está hablando de las próximas elecciones? Entonces se produce una especie de discusión, no se entendía qué estaba sucediendo ahí. A continuación, último momento, y la imagen central pasa a ser la manifestación de los jubilados de todos los miércoles en la explanada del Congreso. Y ahí entrevistan a Osvaldo, jubilado, ¿no? Entonces, Osvaldo toma el micrófono siguiente. Cuando salió Argentina estaba todo el pueblo en las calles. Acá estamos nosotros solos. Yo no estoy acá por mí, estoy por mis nietos, por tus nietos, por los del vecino, por los de todos los demás. Nos dicen que no podemos cortar la calle y vienen la policía y nos pegan en la vereda. La jubilación me da para 10 días. Tengo que elegir entre comer y los remedios. Bueno, yo escucho este relato y me quedé paralizado. Estaba leyendo el libro para comentarlo con ustedes y digo, bueno, ¿qué es esta sensación que tengo? Y me doy cuenta que siento mucha impotencia, pero a su vez me siento pasivizado frente a ese relato. Y pensaba, bueno, pero ¿qué podemos hacer cuando nos transmiten dos noticias de tal impacto y cómo nos subjetivamos en estas condiciones? Esa es una pregunta. Em, bueno, este video me quedó dando vueltas en la cabeza y pensaba, bueno, qué difícil eh, entonces poder subjetivarse frente a las catástrofes. Menudo problema tenemos, ¿no? Para no quedar en lugar de subjetivados o desexistentes, como dice Janine Puget. Y me llevó a pensar en qué otras catástrofes están ocurriendo que quizás quedan invisibilizadas. Pero además, qué es lo que hace que algunas de ellas nos sensibilicen y otras no? ¿Cuál es esa cualidad que hace que nos sensibilice? Y hace poco conversando con un colega argentino, Pablo Upart, historiador, estuvo acá en Montevideo, decía, bueno, ¿y ustedes cómo están? Porque yo les puedo contar Argentina, pero me interesa que me cuenten. Y un comentario que me surgió hacerle es decirle, mirá, la verdad que uno de los problemas que tenemos es que uno de cada 3 niños uruguayos nacen en condiciones de pobreza. Situación que quizás no nos cuestionamos demasiado en el día a día. Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones que hacen que determinadas catástrofes nos sensibilicen más y cuáles son las que tenemos naturalizadas y por ahí
pasan por el costado. Habrá que ver, es una pregunta. Otro aspecto que no mencioné, que olvidé mencionar, es el comentario de Milei, de Trump, sobre el retiro de apoyos. Disparó la inflación, disparó el dólar, el riesgo país y los mercados cayeron inmediatamente. Bueno, otra pregunta que surge del libro. ¿Cuáles son los dispositivos psicoanalíticos o no psicoanalíticos que nos permiten poder generar algún gesto que nos rescate de este panorama desolador, ¿no? Bueno, ahí creo que seguramente los dispositivos individuales nos permiten sostenernos individualmente, pero es por el camino de lo vincular, o por lo menos en esa apuesta creo que estamos, la mayoría de los que estamos aquí. Y para no terminar, digamos, con un clima muy eh, desalentador, voy a leer un fragmento del libro, un párrafo, de la ponencia de Hugo Urquillo. Eh, Mm. Como nunca, hoy hay que tener presente que el trauma destrama, rompe una trama psíquica, social o familiar ya instalada y arduamente trabajada. Y toda esa situación de catástrofe implica trauma. Y que a la ruptura de esa trama, a ese destramado, podemos oponerle una trama que destraume. Las tramas de toda índole pueden servir. La trama contenida en la narración de un cuadro, de una novela o de una obra dramática. Lo mismo que una trama solidaria, barrial, de pares o no tan pares, que sostenga a los individuos y los cobije nuevamente en una noción que contenga un pasado, un presente y un futuro posible. Así que bueno, con eso termino el comentario. Gracias. Muy bueno. Gracias, muy bien. Muchas gracias, Diego. Lindo Gracias, Diego. comienzo. Mm. Le damos la palabra a Cielo entonces. Bueno, título: Sobreviviendo, cuando la vida se transforma en una sobrevida. La reedición de este libro en tiempos de catástrofes, 22 años después de su primera edición, es un acontecimiento teórico, clínico y político. Un acontecimiento teórico clínico porque, como dice Louis Horstein, la práctica en tiempos de catástrofe interpela y hackea al psicoanálisis. Pone a prueba su andamiaje teórico, la eficacia y validez de sus recursos técnicos. Y un acontecimiento político. Anna Beresin, citando a Giorgio Agamben, plantea la transformación de la política en biopolítica, que condena a los seres humanos a estados de sobrevivencia biológica bajo amenaza abierta o encubierta de muerte, o directa y libremente los elimina, todo lo cual condena a la subjetividad a un riesgo desubjetivante. Los años transcurridos, desde la primera edición hasta el presente, produjeron marcas en todos nosotros y también en la caracterización de lo traumático y su articulación con la catástrofe, que, como dijo Leukovich, vino para quedarse, no solo como un acontecimiento acotado en el tiempo, sino como un efecto permanente que invade nuestra cotidianeidad y que se ha instalado en la subjetividad actual. Silvia Bleichmar planteaba la importancia de establecer una definición clara sobre la cuestión del traumatismo y las catástrofes sociales e históricas ante el problema de la naturalización que impide enfrentarlas. La catástrofe se torna social, en tanto se opone a natural. Implica la participación del otro humano e involucra no solo a un sujeto, sino a un conjunto. No se trata, como en el caos, de una ausencia de orden, sino de la destrucción del orden imperante, de la destrucción a la destitución. Las palabras no le alcanzan al sujeto,
para describirla, lo deja en silencio y se diferencia de un dolor que puede ser pensado. Imposibilidad que vacía de sentido el futuro, generando un puro presente que obnubila el pensamiento crítico. Deja una marca imborrable en la historia individual y colectiva por el carácter siniestro de su sufrimiento. Marca que establece a menudo un corte en la continuidad de la vida y ésta toma otro sentido, como si no hubiera habido una vida previa. Este libro transmite la potencia de una producción colectiva. Desde las jornadas que denominamos clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina, realizadas el 12 y 13 de julio de 2012 en Buenos Aires, la vigencia de las preocupaciones centrales, subrayo la vigencia, expresadas en los 4 paneles y las discusiones posteriores a cada uno de ellos. Las semejanzas y diferencias entre lo planteado en el 2003 y lo que decimos hoy. Uno de los nudos teóricos más discutidos durante las jornadas fue la articulación entre trauma, acontecimiento, catástrofe. Se plantearon 2 definiciones de trauma. En la primera, Bleichmar, Horstein, Conte, el trauma implica un impas que obliga al aparato psíquico a una metabolización que podría devenir en cambio psíquico. Para Leukovich, trauma es impas. No aparecen cualidades nuevas, hay un retorno a un funcionamiento previo. Si se produjera algún cambio psíquico, se trataría de un acontecimiento. Y si se produce un arrasamiento en el aparato psíquico sin recomposición, lo llamaríamos catástrofe. En toda situación concreta encontraremos algo de acontecimental, algo de traumático, algo de catastrófico. Pensamos en una perspectiva que no ve antinomia, sino suplementación, o sea, en una complejización. Valoramos que se conserve la tensión entre trauma y acontecimiento. Entendemos como posible la relación entre repetición y novedad, entre historización simbolizante y acontecimiento, entre determinismo y azar. Reconocemos el valor y la función de los dispositivos grupales, de las estrategias colectivas para enfrentar tanta devastación social mientras persistan los efectos de las catástrofes sociales. Pero también reconocemos los límites. Si las catástrofes son procesos de destrucción sociohistóricos, no alcanza con el dispositivo de la cura individual ni con la capacidad transformadora de los grupos. Si no existe un contexto sociopolítico que haga pensables las situaciones de violencia, de miseria y de catástrofe social. Por todo ello y a pesar de todo, consideramos que el desafío es suponer que la catástrofe no vino para quedarse. Frente a cualquier hecho devastador, frente a cualquier estrategia de desubjetivación, el trabajo siempre debe ser el de transformar el trauma y la catástrofe en acontecimientos. Agrego algo más. Yo tenía, de golpe empecé a pensar cómo ir detectando, en el último tiempo fui detectando los efectos de los tiempos de catástrofe en las personas que me consultan. Janine Pouget comentaba que en tiempos de catástrofes la dura realidad invade a través de las puertas, atraviesa las puertas y las ventanas de los consultorios. En los últimos tiempos fui detectando en los discursos de las personas, de los pacientes, de las personas que me consultan, signos de esta afectación subjetiva. Y tenía preparada una viñeta a raíz del tema de cuando la vida se transforma en una sobrevida, en una sobrevivencia, más que vida. En el día de hoy,
debe ser que estaba muy atenta a la presentación de esta noche, me llamó particularmente la atención la insistencia en las parejas que recibí y en algunas personas en forma singular o individual, referencias a las tragedias y a las catástrofes cotidianas, que lo vengo detectando en el último tiempo, pero lo de hoy fue particularmente notorio. Tan notorio que decidí, y esto lo voy a decir brevemente para darle lugar a Daniel, relatar brevemente una pequeña escena de una pareja, con una pareja. Ambos trabajan desde hace 22 años. Ella tiene 44 años, él 43. Hace 22 años trabajan en un banco estatal, el mismo banco, pero en funciones diferentes. Hoy ella llega más tarde a la sesión, o sea que la sesión la comienzo con él online, cada uno en su lugar de trabajo. Ella llega más tarde porque estaba envuelta en problemáticas de trabajo. Ella llega y dice, no doy más. Esto que estoy viviendo te lleva la cabeza, la vida, es opresivo, es explosivo. Entonces me cuenta que este banco hace exactamente un mes, en medio de la situación socioeconómica y sociopolítica de nuestro país, ha tomado una decisión de cambiar fundamentalmente la estructura organizativa. Entonces, ambos que tienen cargos directivos de medianos para abajo, o sea, de una media inmediatamente inferior a esa media, serían gerentes medios, digamos, o jefes medios. Les han anunciado que no es que van a perder su función, pero van a cambiar de lugar dentro de la institución. Esto lleva a que él hace un mes está esperando que le llegue el cambio no llega, y ella está deseando, no de manera tan clara como él, que parece que la propuesta es más efectiva, ella está deseando que el cambio llegue lo más pronto posible porque siente que se le juega la vida en esto. Me dice que lo vive como un agujero negro, como la muerte, que está en juego su supervivencia y que tiene la sensación de que no aguanta más. Entonces, me decía hoy que tiene dos alternativas. O espera que le llegue el cambio de lugar, porque se supone que el cambio de lugar la va a favorecer desde otra distancia en la estructura de la institución, desde otro lugar, o apenas surja un nuevo cargo, presentarse, pero ahí se tendría que presentar un concurso y no está segura si lo puede ganar o no. Bueno, para concluir la entrevista, ella plantea, ellos consultaron porque tenían serios problemas en la comunicación. Ella se quejaba de que él no le hablaba. Para concluir la entrevista, ella dice, lo bueno que nos pasa en medio de todo esto es que podemos hablar, expresar y consolidar esto que estamos viviendo y acompañarnos en esto que estamos viviendo y consolidar nuestro diálogo. Estamos juntos en una construcción compartida. Leo un párrafo que me pareció muy significativo en este sentido y con esto termino. Con Norberto Inda, que lamentablemente ya no está entre nosotros, y Norma Mondolfo, escribimos un artículo que se llama La tramitación vincular de lo traumático. Y ahí decimos al final del artículo, en este sentido, los dispositivos vinculares ofrecen recursos para enfrentar, comprender y transformar los efectos de lo traumático. Efectos que se hacen sentir no solo sobre un sujeto y sus vínculos, sino al mismo tiempo en el grupo social más amplio. Pensamos el abordaje terapéutico de la pareja como un espacio transicional
entre la elaboración subjetiva, intersubjetiva y transsubjetiva de lo traumático, apostando a la potencialidad creativa que se genera en ese conjunto de dos que podrá producir acontecimiento. Si, como afirmamos antes, algo puede elaborarse juntos, también algo quedará como absolutamente incompartible. Tal vez en este sentido tenga que avanzar una dirección de la cura. Eso, absolutamente incompartible, le demanda a la pareja otro espacio de elaboración y le impone una exigencia de trabajo compartido. Frente a los efectos de lo traumático, que reverbera sobre los orígenes de la constitución subjetiva y del vínculo, sobre esa espina en la carne donde lo externo y lo interno se confunden, el dispositivo vincular se convertirá en un ámbito privilegiado que permitirá, a su vez, discriminar los traumas que responden a causas sociales, los que se relacionan con las historias subjetivas, externas y ajenas al vínculo, y aquellos cuyo origen pertenece al espacio vincular. Bien. Es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, cielo. Gracias por la Vamos a escucha. ver cómo llegamos al intercambio con tantas propuestas enriquecedoras para pensar y conversar. Daniel, Sí, bueno, en principio quiero agradecer el espacio, la invitación, la cercanía, digamos, tenemos lazos permanentes de ida y vuelta con Uruguay y me parece que es muy linda la posibilidad de encontrarnos. Eh, Acá o allá, digamos, para compartir. Así que muchas gracias por la invitación. La apreciamos mucho realmente. Yo, digamos, pensé en trabajar voy a empezar por el pasado, digamos, y me voy a ir al presente. Voy a trabajar una situación en tiempo real. Quiero decir, algo que está ocurriendo ahora entre nosotros, que podría decir que me parece que permite ejemplificar un poco ese tránsito entre la catástrofe y el acontecimiento. ¿Se escucha bien y me ven bien? Sí, Sí, no, pregunto porque cambié de pantalla y para poder leer. Lo primero que podíamos preguntarnos es por qué reeditar 20 años después un libro sobre catástrofes sociales, ¿no? Parece que el mundo no descansa de producirlas en todos los sitios, más allá de las diversas singularidades. En la Argentina volvemos a estar insertos en una profunda noche y ahora bien, podríamos preguntarnos qué tiene esta noche que no es igual a todas las noches, ¿no? ¿Qué caracteriza esta profunda oscuridad que se nos plantea como diferente, como nunca vista, como especialmente nueva? ¿O acaso el psicoanálisis no relampaguea en medio de una tempestad entre dos guerras con sus esquirlas de muerte y desolación? ¿Acaso el psicoanálisis no se nutre del malestar en la cultura, no enraiza en los fenómenos sociales más aciagos que culminaron en la Shoah, esa fábrica industrial de cadáveres de la que Freud logró escapar gracias a la ayuda de un grupo de amigos salvadores? Nos parece crucial comprender la especificidad en medio de la diversidad de noches sombrías que nos acompañaron en la historia humana donde la violencia es la marca. Quizá de esa forma podríamos pensar cómo afectan al psicoanálisis las mutaciones civilizatorias que nos golpean de frente, que nos chocan como una tormenta impiadosa que se abalanza sobre nosotros, pero también y fundamentalmente pensarnos a nosotros ejerciéndolo, dándonos un baño de realidad mundana que le permitan recobrar al psicoanálisis la fuerza de su enunciación.
Quizá comprender algunos trayectos del psicoanálisis por otras catástrofes nos ayuden un poco. Miren, el 15 de marzo de 1938, Hitler salió al balcón del Palacio Imperial de Viena a decirles a los austríacos que el Estado austríaco independiente ya no existía. Era el cumplimiento de su deseo máximo, el Anschluss, la anexión de su país de nacimiento al Tercer Reich. Dicen que las 300.000 personas que según los documentos escuchaban la noticia aplaudían extasiados y jubilosos. También es cierto que a los que no lo hacían, la Gestapo se ocupaba de ir a buscarlos. En un notable libro de reciente aparición, llamado Salvar a Freud, el escritor y periodista Andreu Nagorsky cuenta en forma apasionante la dramática huida de última hora de Freud a Londres tras esa anexión y el grupo de amigos que lo hicieron posible. Nos dice, el fundador del psicoanálisis, al ser judío, estaba en peligro, como rostro público indiscutible, fue un objetivo de inmediato. Los matones nazis irrumpieron en su vivienda y en la editorial que publicaba sus obras, en Vergase 7, donde la esposa de Freud tuvo el aplomo suficiente para descolocar a las visitas ejerciendo el papel de amable anfitriona. Cogió el dinero que tenía a mano y preguntó, ¿quieren servirse, caballeros? Tras su marcha, Freud preguntó cuánto dinero les habían confiscado. Al enterarse que fueron unos $840, se tomó con calma la respuesta, irónicamente comentó, yo nunca he cobrado tanto por una sola visita. Ese mismo día, un grupo constituido por su hija Ana, por William Bullitt, embajador de Estados Unidos, Marie Bonaparte, sobrina nieta de Napoleón y princesa de Grecia y Dinamarca, Max Schur, su médico, Anton Swerwald, paradójicamente designado por la Gestapo para custodiarlo a Freud, ¿no? Y fundamentalmente Ernest Jones se juntaron para cuidar su vida y salvarlo del régimen. Quiero dejar muy claramente marcado esto. A Freud lo salvaron los amigos. Lo de Marie Bonaparte fue especialmente conmovedor. Durante el tiempo que duró el acoso a Freud por parte de la Gestapo, ella se sentaba todos los días en el umbral de la escalera que conducía a la casa del maestro para impedir que subieran a buscarlo. Su investidura nobiliaria era suficientemente respetada todavía. La princesa llegaba emponchada en su abrigo para tolerar el frío de finales del invierno austríaco y la incipiente primavera. Marta bajaba a saludarla y si la mañana se hacía larga, Paula Fitch, ama de llaves de los Freud, le acercaba un té caliente. Anna Freud y Mina Bernays, la hermana de Marta, participaban en silencio de ese complot de mujeres. Freud nunca lo supo, no lo habría tolerado. 40 años después, en otros tiempos, en nuestras latitudes, primero aclaro que pasaron 15 meses hasta que Alemania atacó Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial, y que Freud murió a los 20 días del comienzo de la guerra, el 23 de septiembre del 39 a las 3 de la mañana, en medio del horror de esa profunda noche. 40 años después, en otros tiempos, en nuestras latitudes, la dictadura argentina hizo propios los estragos de los jerarcas nazis y llevó adelante una de las noches más oscuras de la historia argentina. Aquí también, con campos de concentración, torturas y la siniestra originalidad de los desaparecidos, el psicoanálisis y los psicoanalistas nos vimos interpelados. Este libro surge justamente de lo que pudimos hacer en medio de la diversidad de horrores. Nos propusimos 20 y pico de años atrás recoger las innumerables experiencias que en nuestro país se fueron construyendo a fuerza del dolor colectivo,
las experiencias que se llevaron a cabo en la soledad del consultorio, a veces en la clandestinidad, en las instituciones, en el medio de Malvinas, durante el terror, en los escombros de la AMIA, en medio de la incertidumbre, innumerables experiencias valiosísimas todas, la idea era ir a recoger las prácticas, ese fue nuestra idea, ¿no? Eh, experiencias que seguramente construyeron una ética del compromiso de enfrentar los efectos del desmantelamiento subjetivo cuando las condiciones históricas nos envuelven a todos una y otra vez en un sufrimiento común. Cuando nos propusimos volver a editarlo, asomaban señales claras de que la distopía argentina comenzaba a materializarse a través de un gobierno de ultraderecha elegido en democracia, que pondría en marcha desde el inicio una serie de medidas económicas y sociales que a muchos de nosotros nos dejaron perplejos, angustiados, incrédulos ante tamaña cascada de recuerdos de la dictadura y de las afrentas sociales, económicas y culturales que debimos padecer. Pues bien, llegado el momento de esta publicación y mucho más aún de este encuentro entre nosotros, hemos avanzado mucho en ese desastre. Insertos en esta materialidad, asistiendo perplejos a la destrucción de todo lo que alguna vez hizo trama entre nosotros, la salud mental, la universidad pública, los hospitales generales, que sostuvieron a lo largo de nuestra historia el orgullo y el baluarte identificatorio de una nación que en algún lugar seguía apostando a lo común, a lo público, a lo gratuito, al cuidado como una ética de compromiso con el semejante, nos toca volver a encontrar la vigencia de nuestras prácticas, tanto teóricas como clínicas, para que la esperanza vuelva a ser nuestra guía. Nuestro querido historiador Ignacio Leucovich nos decía que la catástrofe era una de las formas de procesar la irrupción de lo nuevo. Ahí Cielo estuvo tocando un poco este tema. Él lo diferenciaba de trauma y acontecimiento muy sencillamente. Si el trauma permite una recomposición después del impas y elaboración del excedente, a la manera de una inundación, una vez que el agua se retira, algo se puede hacer. El acontecimiento, en cambio, inventa una salida diferente ante el impas. Ahora lo vamos a ver en una situación concreta. La catástrofe alude a una irrupción que no recompone y no permite inventar salida alguna. Nacho dice, es una resta pura de ser, una disolución en el no ser. Lo que emerge produce desmantelamiento y devastación. Y la frase fuerte también que me interesa marcar es, en una catástrofe se es objeto de cualquier práctica y sujeto de ninguna. Entonces, yo me voy a permitir poner como ejemplo en nuestro país al Hospital Garrahan. Para los colegas uruguayos que por ahí no sé si conocen la magnitud del hospital, les voy a dejar solo 2 o 3 datos y una comparación. El hospital tiene 9 hectáreas y 5.500 empleados. Es equivalente, estuve buscando, a toda la población de La Paloma, lugar que me encanta de Uruguay. Es decir, supera, porque La Paloma tiene 5.000 y el hospital tiene 5.500. Para que se den una idea de la magnitud. Y como dato, en un año hacen 650.000 consultas, 10.000 cirugías y alrededor de 130 trasplantes. Digo como para que vean la magnitud de lo que hablamos cuando hablamos en la Argentina del Garrahan. El hospital tiene un modelo que funciona hace más de 40 años. Está sostenido en 3 generaciones de médicos. Los que ya se están por jubilar
que son los grandes transmisores de la experiencia, el conocimiento y las prácticas. Luego la generación de los que tienen 40 o 50 años y que se formaron como residentes con ellos y hoy sostienen con fuerza el enorme trabajo diario. Y por último, los residentes, los más brillantes estudiantes de sus camadas, que hasta hace poco idealizaban la entrada al Garrahan como un sueño profesional. ¿Mm? Pues bien, en estos 2 años de devastación llevado adelante por el gobierno en materia de salud, el hospital fue su víctima privilegiada. La desfinanciación, el ahogo económico-financiero, el deterioro salarial han logrado una sangría nunca vista en la historia del hospital. Cerca de 250 profesionales se ha ido, y no son solo médicos, también farmacéuticos, que hay que saber preparar esas medicaciones oncológicas para ese paciente que viene desde 3.000 kilómetros para arriba. También los técnicos altamente especializados en diversas áreas, hemodinamia, rayos, los kinesiólogos, enfermeras, en fin, toda la trama comunitaria interdisciplinaria imprescindible para sostener la calidad del hospital pediátrico más importante de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. Pues bien, en solo 2 años lo están destruyendo. Hoy los que se van jubilando no dan más, retomo el no aguanto más de Cielo hace un ratito, ¿no? No dan más, trabajan más que nunca. Los de la generación intermedia renuncian en gran parte por la paupérrima ecuación económica, porque el deterioro salarial respecto de otros lugares es inmenso, pero también porque es muy difícil tolerar el ritmo de una demanda que no cesa, sino que se incrementa por el deterioro de la vida social. Por si fuera poco, los residentes han pasado a una nueva categoría que ahora son becarios y que en realidad lo que hacen es tenerlos pauperizados porque en realidad no tienen ninguno de los beneficios que tenían como residentes. Por lo tanto, muchos ya no eligen el Garrahan en primera instancia como lugar formativo porque el ingreso no les permite prácticamente sobrevivir. Hay áreas, por primera vez en la historia del Garrahan, de residencias que no se cubren, que no hay quien las lleve adelante. Así las cosas, entonces podemos pensar en una catástrofe. Se va siguiendo, ¿verdad? ¿Por qué podemos pensar en una catástrofe? Pensamos en una catástrofe porque hay, a la manera del decir de Nacho, resta pura de ser, desubjetivación, objetalización por parte de prácticas neofascistas, desmantelamiento y devastación. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo salir de la desesperanza? Bueno, miren lo que pasó. Acá entonces voy a volver a pensar con Nacho Leukovich. Es muy interesante su planteo acerca de que existen dos formas de operar en la catástrofe. Una de ellas dice es pensar lo que queda, como el resto de una operación de devastación o desmantelamiento. ¿Mm? Otra, en cambio, dice es pensar lo que hay. Algo así como la posibilidad de realizar un inventario del existente para poder realizar una nueva operación. Hacer ese inventario, saber con qué se cuenta, permite pensar en otros posibles para la situación. Insisto, si lo que prima es lo que queda, la experiencia es de un arrasamiento subjetivo donde queda poco o nada de lo que había. En cambio, pensar desde lo que hay permitiría un fluir de la situación hacia la primacía del cambio por sobre la permanencia. O sea, desde una lógica no queda casi nada, pero desde la otra lógica, lo que queda es que hay lo que hay.
y entonces el asunto será ver qué hacemos con lo que hay, cómo se construye lo nuevo a partir del inventario del existente. Y miren lo que pasa. En medio de la devastación, un grupo de médicos originarios del Hospital Garraham, que fueron los primeros residentes, muchos de ellos, todos jubilados, algunos recientemente jubilados, inventaron algo nuevo. Crearon un grupo de WhatsApp que se llamó Los Fundadores del Garraham. Todos profesionales de alrededor de 70 años, más de 50 especialistas, sacan comunicados, se expresan en los medios para que no se arruine el modelo del hospital. Son pediatras, enfermeros, bioquímicos, otros destacados profesionales de la salud, todos jubilados pero más activos que nunca. Casi todos formaron parte de esa institución desde sus comienzos y se convirtieron en jefes de servicios emblemáticos como oncología, terapia intensiva, la unidad de trasplante de médula ósea. Traigo este ejemplo porque lo entiendo como una verdadera operación acontecimental. Se nominaron fundadores, con lo cual aquella lógica de funcionamiento entre 3 generaciones da lugar a un formato nuevo, con una nueva vieja generación que emerge como sustantiva y se ofrece casi como reserva moral frente a la catástrofe. Toma la palabra y su fuerza contagia a los que siguen en la lucha diaria, porque están estos que no se van, sino que resisten, insisten, persisten y siembran el porvenir. Entonces, después de una operación de devastación, hay lo que hay, y con lo que existe habrá que producir un acontecimiento, una novedad radical que invente algo nuevo, que vuelva a generar las condiciones de humanización, subjetivación y prácticas vibrátiles para salir de la perplejidad y volver a sembrar futuro. Voy terminando. El psicoanálisis incipiente fue un movimiento muy fuerte, de clara vocación instituyente, que desbordó el campo de los paradigmas vigentes, produjo una novedad y se dispuso a habitarla. Supo implantarse en la vida urbana de Buenos Aires, de toda la Argentina, como también de los países de Latinoamérica, pero una vez aquí debió enfrentar los problemas específicos de América Latina. Su ascendencia europea no le evitó el trabajo de tener que pensar la pobreza, la miseria, la indigencia, los efectos genocidas de dictaduras militares, la impunidad. Y esto le imprimió al psicoanálisis en la Argentina y en Latinoamérica un carácter peculiar desde la lectura misma de su cuerpo teórico hasta su práctica clínica. El psicoanálisis supo ser así, para quien quisiera y pudiera considerarlo, una herramienta para pensar los fenómenos sociales. Para un psicoanálisis fundado solamente en la verdad del inconsciente, nunca la verdad histórica y la realidad exterior adquiere un valor fundamental. Para quienes la articulación entre sujeto, vínculo y cultura da cuenta de la complejidad de la vida, lo real puede ser pensado no solo como un disparador, sino como un elemento que pueda por sí mismo producir desmantelamiento subjetivo. Ahí estoy con el trauma, ¿no? Miren, termino con esto. Algunos años atrás, Elizabeth Rudinesco dijo una frase muy impactante en relación a esto. Dice, a mí me da la impresión de que se plantea más la cuestión de la renovación del psicoanálisis en Latinoamérica que en Francia. De hecho, creo que todos los psicoanalistas franceses deberían venir a la Argentina o a Brasil para hacer un tramo de análisis. ¿Mm? En el país con más analistas por metro cuadrado del mundo,
las prácticas afectaron al psicoanálisis para siempre. Desde mi punto de vista, no hay retorno a Freud, no hay retorno a Lacan, más allá de la muy eficiente operación de marketing. Me gusta pensar más en algo así como dejemos que Freud retorne a nosotros. Dejemos que los grandes autores del psicoanálisis también lo hagan, con ese espíritu ávido de investigación, capacidad para enfrentar lo nuevo, y dejemos que la clínica que se nos presenta nos rompa los saberes instituidos, que la época nos desguace la teoría y que ese encuentro con el sufrimiento sea el eje conductor hacia la potencia del saber. Así que aquí estamos poniendo de vuelta este libro en vigencia. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, tenemos un ratito para el intercambio. Me fui mucho con el Valeria tiempo. ya está con una mano por acá, levantada, lo bajó. No eran aplausos, Eh, acciones tecnológicas. parece que Alicia Levin quiere hablar. Bueno, gracias. Ahí siempre mis amigos Mariana, Vicky y Mariana y Dani también levantaron la mano. Muy conmovida, muy agradecida a las dos Sí. instituciones convocantes, muy agradecida. También Diego, ¿no? Que tenemos a veces prácticas comunes en el Instituto Universitario de AUDEP, de quien soy amiga y invitada. Y agradecer, yo estuve en la presentación de manera presencial en la asociación de grupo y lo disfrutamos y lo lloramos con mucha emoción, como hoy. Así que agradecerle a todos y a todas los que han trabajado por esta reedición imprescindible. Para no extenderme, porque sé que el tiempo... quería preguntarles, porque me insiste mucho esto, ¿no? Me parece que también eh, lo de catástrofe, trauma y acontecimiento, ¿no? Si pegamos alguna vueltita. Y además esta oscuridad que estamos viviendo en la Argentina tan desesperante y que también en la clínica aparece con la frase bastante similar a la pandemia y a la pospandemia sobre todo, ¿no? Me escuchás, estoy cansado, como la pareja que trajo Cielo, que tanto te agradezco esto que trajiste, Cielo, ¿no? No doy más, estoy agotado, ¿no? Y me parece que esta convocatoria de ustedes ayuda a hacer lazo en los colectivos de analistas, que nos es imprescindible juntarnos. El día de la presentación de la reedición del libro no había una silla, no había un lugar y todos apretados queríamos estar ahí, el Zoom estallaba. Y vuelvo a agradecerlo. Hay algo que quería traer, a ver cómo lo piensan los comentadores. Yolanda Gampel, hace poquito, que estuvo en la Argentina, trajo algo que deben conocer. Ella dijo que la catástrofe comparaba con la metáfora de una cicatriz, donde algo estaba cerrado, tomando algo de lo que trajeron los comentadores, como en esta devastación yoica. En la catástrofe me parece que no podríamos hablar del retorno de lo reprimido, sino por ahí que algo, por lo menos en varias catástrofes, compulsa en la repetición, pero algo más de eso, ¿no? Algo más. Todos trajeron esta devastación y el deshacimiento. Y lo otro que decía Yolanda era que la diferencia con el acontecimiento y el trauma es que ahí podía, que me parece que hablaron de esto, ¿no? Metafóricamente, había una herida y que con la herida hay algo para coser, descoser, lo trajeron en palabras de Leucóvitch todos, ¿no? Como entramar o desentramar. Quería comentar esto porque me parece que es algo que nos insiste permanentemente en preguntarnos y en poner a trabajar en nuestras prácticas. Y gracias otra vez. Muchas gracias. ¿Les parece seguir escuchando algunos comentarios y después hacer una vuelta Hay una con mano Cielo, Daniel, levantada, Diego? Mariana. Sí, Mariana y Daniel Slucky. Sí. Bueno, me parece que los dos vamos a hablar. En Argentina, creo que en Uruguay son casi las 9 menos 10 de la noche. Voy a ser breve porque aparte empieza el fin de semana. A mí, reuniones como esta me produce contradicciones porque por un lado
El tema no es un tema alegre ni agradable. Creo que esto algo parecido comenté cuando fue la presentación de la reedición del libro. Sin embargo, hay una emoción colectiva que se transmite de una posible esperanza y pregunta si alguna vez dejarán de existir estas catástrofes. Y Mm. la verdad, lamentablemente, uno vuelve a caer en la desesperanza. Yo creo que no, que catástrofes va a haber siempre. Eh, el asunto es cómo las enfrentamos, con qué herramientas las enfrentamos. Y vuelvo al libro que hicimos hace 20 y pico de años. Creo que el libro es un elemento, una herramienta que a nosotros psicoanalistas nos puede servir para enfrentarlas. Eh, Cuando Diego hizo recién, lo que viene es una asociación. Cuando Diego leyó el párrafo de Hugo Urquijo, el que estaba coordinando el panel en ese momento era yo, y creo que 23 años atrás, más o menos, yo tenía la edad que puede tener Diego ahora, años más, años menos, pero Diego con pelo, yo ya tenía menos pelo, y lo tenía a Hugo Urquijo al lado mío. Que Hugo, tampoco tenía mucho pelo. Hugo sí que tenía. Sí tenía. Pero para quienes no lo conocen, Hugo Urquijo fue no solo psicoanalista, fue psiquiatra, pero sobre todo fue director de teatro, fue actor. Y entonces tenerlo a Hugo, y fue compañero nuestro del Colegio de Psicoanalistas, leyendo, y creo que en ese panel leyó a Lorca, y ese párrafo final, la verdad que transmitió una emoción tremenda. Urquijo, a mí me gustó, Diego, que hayas retomado ese párrafo. Y bueno, yo vibraba con Hugo teniéndolo a mi derecha o a mi izquierda. Dos cositas más. Uno, quiero también homenajear, supongo que los compañeros y colegas uruguayos lo habrán hecho, le habrán brindado muchos homenajes a Marcelo Viñar, eh, compañero rioplatense, como suele decirse. Obviamente que es uruguayo y no se los queremos robar, es de ustedes, pero la verdad de Marcelo Viñar fue un colega que nos ayudó muchísimo a poder pensar también la catástrofe argentina. Bueno, no, bueno, una cosita más, pero en Argentina hay muchos antecedentes de psicoanalistas que se han dedicado a trabajar de la catástrofe social, eh, el psicoanálisis implicado en tiempos de crisis. La verdad que uno sería injusto si hacer una lista ahora sería eh, difícil, pero solo quiero remitirme a algo que todos debemos conocer, que fue el grupo Documento y Plataforma, entre otras personas comandada por Mary Langer, que de Mary Langer sí podemos decir que fue una colega rioplatense, porque si bien nació en la Viena, que Dani recién comentaba, de la época, fue contemporánea a Freud. Sin embargo, antes de venir a la Argentina, creo que vivió un tiempito en Uruguay. Así que bueno, cierro con esto y les agradezco poder estar esta noche aquí y que hayan presentado el libro que hemos reeditado. Sí, Si me María. permiten, completo una cosa, también el agradecimiento enorme a todos por la invitación, el agradecimiento especial a Diego y a nuestros compañeros Dani y Cielo también por haber ofrecido sus lecturas y sus textos. Eh, Me anima por un lado una, diría, sana envidia hacia todos ustedes, porque ustedes lo tienen a Orsi y nosotros lo tenemos acá a Milei,
Y la idea de poder salir de una catástrofe nos produce como la ilusión por ahí de que nos contagien un poco algo de lo que está pasando históricamente en un país tan cercano, ¿no? Por otro lado, pensaba que el subtítulo al que aludían en la experiencia argentina, por ahí tiene mucho sentido y lo fue cobrando, me parece, por lo menos para mí, a lo largo del tiempo, porque también hay que construir un psicoanálisis no eurocéntrico, también hay que construir las especificidades de un psicoanálisis que aún inspirado en la genialidad de Freud y en ese psicoanálisis al que aludía Dani, atravesado por otras catástrofes de otros momentos históricos, pero también de otras geografías, eh, ahí, digamos, se han ofrecido herramientas también específicas para esas geografías que no son muy útiles, pero también tenemos que pensar las nuestras, crear las nuestras, profundizarlas y no creer que todo lo que tiene ese psicoanálisis que nos dio tanta identidad de alguna manera a todos nosotros, pero que fue creado en otras latitudes, con otras experiencias y sobre todo centrado en la experiencia europea, tiene que ser replicado acá. Nosotros también estamos tratando de generar nuestra propia especificidad y tenemos problemas raciales que no existían en Europa y tenemos problemas de genealogías y genéricos y de clases sociales que no existían en Europa. Y también tenemos que encontrar nuestra propia voz en nuestro psicoanálisis latinoamericano. Me parece que ese subtítulo, si en cada país hubiera un subtítulo así, quizás uniríamos esas voces para armar un psicoanálisis propiamente latinoamericano. Eso es todo y muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Está Roberto García, Nelson Gottlieb, para seguir conversando. Sí, con respecto a Marcelo Viñar, el 24 y 25 de este mes se hacen jornadas de homenaje, ¿no? O sea que vamos a estar todos allí, digamos, recordándolo bueno, y haciendo valer un poco esa cosa tan interesante que él tenía de no solo pensar acerca de lo simbólico, sino también poder aterrizar, ¿no? Una cantidad de conceptos psicoanalíticos que eran importantes para todos y que siguen siéndolo. Con respecto a lo que estábamos hablando también, digo, me gustó mucho lo que tú decías, Daniel, con respecto a este hospital, que además, recordando un poco la situación de Freud, digamos, como que siempre hay algo importante que hay que preservar para poder subsistir, ¿no? En aquel momento era Freud, ¿no? Era la joya, el tesoro, ¿no? Hay algo que no se puede perder, y en este caso los fundadores logran ir salvando este lugar que deja como secuela una cantidad de muertes, pero evidentemente si los servicios van decayendo, ¿no? De alguna manera, digamos, hay un precio que se está pagando, ¿no? Pero digo, siempre hay una pulsión, ¿no? Una pulsión de vida, ¿no? Para sacar adelante eso que si no está el hospital, todos estos fundadores se vienen abajo, ¿no? Que es como una cosa media invertida con respecto a lo de Freud, ¿no? Porque los seguidores de Freud supieron bien, como fundadores en realidad, Marie Bonaparte y todos los demás, digamos, dónde estaba el sentido de todo lo que había que preservar, ¿no? Y lo que en este caso el hospital me parece que es algo sumamente importante, que evidentemente va a dar sus frutos, pero son las generaciones más jóvenes, posteriores, los que dicen no puedo más, ¿no? Claro. Eso es lo curioso, ¿no? Se invierte la situación, ¿no? O sea que tal vez porque, bueno, digamos, las generaciones más jóvenes se ven un poco agobiadas por las necesidades intrínsecas de su momento evolutivo, eh, eh, sus familias jóvenes, sus hijos chicos y todo, y bueno, eso también mueve, ¿no? Tal vez los más viejos, digamos, dicen, bueno, no tengo tanto que perder, ¿no? Ya tengo los 70 años y todo, bueno, vamos a hacer un último intento, digamos, que es fructífero, ¿no? Y seguramente
va a dar excelentes resultados, más allá de lo que se pierde y lo que se perdió para siempre, ¿no? Pero algo queda. Y bueno, Freud se salvó, pasó por París, llegó a Londres y bueno, murió, pero está entre nosotros, ¿no? Nada más. Gracias. Nelson. Y quería comentar algunas cosas, pero ¿no quieren contestar algo? ¿No quieren Después, lo que va, no sé, yo digo por mí, prefiero digo? escuchar, pero no sé Cielo y Diego qué quieren, ¿no? No, dale, Nelson, es lo que quiero decir. Quería traer una resonancia como manera de celebrar el relanzamiento. Pude seguir el lanzamiento, bueno, a través de la pantalla y eso. Un aspecto que me vino a la cabeza es una de las tesis del señor Walter Benjamin, de las tesis de la historia. Cuenta que él propone una salida para transformar lo que en ese momento estaba como opción revolucionaria. Propone una otra manera. O sea, él en una de las tesis dice que Marx ha hablado de que el tren que se dirige a la revolución tiene que ser comandado por una clase, la clase trabajadora, y que, según Marx, ahí se iba a llegar a un destino, no sé cómo llamarlo, de iluminación. La tesis que propone el señor Walter Benjamin es que cualquiera que esté en el tren lo que tiene que hacer es apretar el freno, tirar del freno, y que me parece que alude al hecho. Las tesis fueron escritas en el 42, y creo que o algún año anterior. Es ahí donde se termina suicidando Walter Benjamin, huyendo del nazismo. Pero, ¿qué implica apretar el freno de mano cualquiera? Salir de una lógica que promueve catástrofe. Dice, la catástrofe es lo que está visible, y tenemos formas de, como traía, me parece, Diego, Cielo y Daniel, formas de invisibilizarlas, formas de describir en donde, bueno, no, la manera de describir invisibiliza los efectos de la catástrofe. Por ejemplo, recién había una colega de Perú, estaba escuchando un noticiero ahí y decía que en Perú hay unas protestas y hubo un muerto. Esa es una manera de decir que disimula que en realidad lo que sucedió es que hubo un asesinato, un policía dispara contra los manifestantes y asesina, pero sin embargo la manera de describir invisibiliza ese hecho. Entonces, me parece que hay una serie de claves que fueron que trajo Diego, que trajo Cielo y Daniel, que tienen que ver a la capacidad de establecer preguntas, de interrogaciones. Inclusive, sumo a eso, me pareció, Daniel, la guiñada que haces, con la pregunta de por qué esta noche es diferente a otras noches, ¿no? O sea, cómo retomar aspectos
anteriores, de una lógica anterior, a mí lo que me llama la atención, y lo dejo planteado por ahí, que me parece que hay un efecto de subjetividad que con algunos colegas venimos insistiendo con el término de lógica de Estado, o sea, los elementos que suceden y que intervienen en la manera de ordenar y de describir las situaciones que tenemos cada uno de los que vivimos bajo un Estado que en parte promueve, está, si quieren, hay autores africanos, Achille Mbembe, que habla de cómo el Estado se encarga de decidir quién vive y quién muere, ¿no? La necropolítica, ¿no? Entonces, ¿cómo tener en cuenta para describirlo, para no caer involuntariamente en una invisibilización? Termino rescatando esto que trajo, por un lado, Daniel Sluky y Mariana Wikinski, ¿no? Leo el coso, en donde sí me parece que esa diferente manera de describirlo en Latinoamérica, y creo que no me atraviesa ningún afecto chauvinista sobre Latinoamérica, pero creo que hay una singularidad que abre, sobre todo por efectos de cómo hemos sido atravesados y seguimos, un efecto de colonización, un efecto de un ordenamiento en donde me parece completamente diferente y que yo creo que esto que estamos hablando, el pensamiento vincular, es un elemento, es una manera de establecer interrogantes para que circulen otras maneras de organización, otras maneras de ordenar y por lo tanto otros orígenes a tener en cuenta, ¿no? Para seguir convocando a otros, poder pensar y potenciar de otras maneras las formas de convivencia. Así que agradezco cada una de las participaciones en donde fueron resaltando bueno, diferentes afectos y diferentes efectos este, de las catástrofes que nos vienen atravesando desde largo tiempo. Yo diría desde siempre. Gracias, gracias Nelson. Bueno, no sé si Diego, Cielo, Daniel quieren comentar algo de estos aportes, de estas preguntas, de estos comentarios para ir cerrando, que ya estamos en tiempo, pero bueno, Cielo parece que sí. Está Desmuteate, Cielo. silenciada. Discúlpenme. Muy brevemente, Alicia, preguntaste acerca de por qué las catástrofes sociales se relacionan con esa herida abierta. Y en realidad, lo que yo entiendo de esto, y esto viene del diccionario de Laplanche y Pontalis, el que habla de esa espina en la carne, en realidad es Laplanche refiriéndose a lo traumático. Lo traumático es como vivir con una espina clavada en algún lugar de nuestro cuerpo hasta tanto no se pueda elaborar, tramitar, resolver, como dice Silvia Bleichmar, propone algo interesante. Dice, frente a lo traumático y las catástrofes, ir creando simbolizaciones transitorias hasta que se pueda lograr un proceso de transmutación y elaboración más avanzado, digamos, o más logrado. Bueno, esto, lo que van diciendo me parece de una riqueza notoria, así que agradezco enormemente.
Gracias, cielo, muchas gracias. Con respecto a la pregunta de Alicia, invito a leer no sé si llamarle polémica, pero los intercambios entre Janine Puyet y Silvia Bleichmar sobre ese tema que están, creo que, muy interesantes. Me parece que ahí en el libro hay como distintas líneas no convergentes para pensar ese Así libro. es, así es. No, yo lo que quería decir es que todo el tema de trauma, acontecimiento y catástrofe es un gran capítulo, digamos, ¿no? Pero me parece que lo esencial, como diferencia, no sé cómo lo propone Yolanda Gampel respecto de lo de la cicatriz y la herida, tendría que leerlo. Pero más que nada me parece que la idea es que el trauma supone algún nivel de recomposición, ¿no? Quiero decir, no sé, hay una inundación, en algún momento el agua se retira y una vez que se retiró, qué sé yo, vemos qué hacemos con el suelo como quedó, ¿no? Me parece que la idea de la catástrofe es que el agua no se retira nunca más, no hay más tierra, hay agua, digamos, hay que Exacto. aprender a vivir en otro medio, ¿no? Es decir, entonces que, digamos, en ese sentido es teóricamente diferente así para hacerlo muy sintético, ¿no? Em, Me parece que el acontecimiento es la apuesta a una novedad radical. Tomaba lo que decía Roberto García respecto de lo que yo traje del Garraham. Em, yo creo que este grupo de médicos llamados los fundadores son los que están más desesperados. ¿M? Porque se les cae su enclave identificatorio. Es decir, es Mm, lo que ellos construyeron toda la vida, ¿no? claro. Con un amor y con una pasión brutal, esta diferencia que Mm, hacía Silvia Bleichmar entre autoconservación y autopreservación, ¿no? Que mm, es la autopreservación apunta no a comer, digamos, solamente, sino a preservar esos enclaves identificatorios que hacen que uno sea claro, quien es, ¿no? claro. Eh, Ujú, entonces, a mí me pareció muy interesante porque este grupo se podía haber fundado hace 20 años, 30 años, 15 años, no mm, se fundó ahora. Y tiene una potencia tremenda, ¿no? Y me parece que claro, surge de la catástrofe, el acontecimiento. claro. Mm, Bueno, y muchas gracias. Todo lo que fue diciéndose me parece que es muy sustancioso y bueno, y hay que seguir, Hay que ¿no? seguir, hay que seguir. Nelson, Nelson, vos seguís mucho, digamos, ¿no? Con tus grupos ahí, hay que seguir, me parece, ¿no? Bueno, no sé, las compañeras de científicas si quieren comentar algo o cerrar, Agradecer ¿no? por esta instancia. Por acá en el chat preguntaban si había alguna versión electrónica Yo del contesté en el libro chat. pensando en Perú. Ah, vos Contesté contestaste. que sí, que hay una versión electrónica que se tienen que comunicar con la editorial y que ellos la, se la venden, digamos, se vende una versión electrónica, Claro, digamos. ahí va. Desconozco cómo es eso, pero hay. Ah, Mm. mm, bueno, no sé, entonces vamos cerrando Yo esta también de alguna preciosa. manera agradecer y algunos puntos nos van a quedar resonando para la experiencia uruguaya, ¿no? Que ojalá no nos entremos a reunir más y a pensarnos, ¿no? Porque a veces ese dicho de cuando ves las barbas de tu vecino, hay algunas cosas que tal vez podrás atajar, ¿no? Otras no, porque no sé, desde hoy me viene resonando otra vez, cada vez. Mm. Sí, yo también quería decir, agradecer porque la presentación de todo lo que se expuso sumamente importante y rico, ¿no? Y a su vez, ahora estoy ávida por leer el libro. Por otro lado, cuando escuchaba a Daniel y rápido, se me vino enseguida a la cabeza las experiencias que en nuestro país ha habido por las inundaciones. Otro contexto, otro, pero hay un funcionamiento. Y yo después de un tiempo, pues en el interior, no recuerdo qué departamento, Dolores creo que fue, que arrasó. Hubieron varias, pero yo después tuve que viajar al interior, pasado un tiempo, y fui hasta ahí, pues tenía una colega. Entonces ella me dijo, mira,
Acá los vecinos, la mayoría perdió casi todo, pero sabés que cuando el agua se retiró, yo que vivo en esa casita que caminábamos entre el barro, y sabés lo que dijimos juntos, vamos a hacer algo con lo que queda. Ahí está. Ujú. Y así empezaron, agarraban y vos querés, no, le digo, yo no estoy en condiciones, pero vendría a ayudarlos. Entonces hicieron un galpón enorme, pues empezaron a poner cosas que servían, chapas. Entonces esto cuando uno siente, digo, es otro contexto, otra situación, pero lo que está allí como nudo es esto de, todos dijeron, bueno, ¿qué quedó? ¿Cómo quedó? Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos con esto. Como en Bueno, algunos lugares había muchas cosas, las fueron guardando. Bueno, después tengo un gran amigo, cuando vino la inundación, creo que es en Valencia. Él Sí, vive, hacía un sí, año que se había mudado y me Mm, dijo, yo dejé de trabajar, nos remangamos y empezamos todos a ver qué se hacía. claro. Así que además de esto, que es muy sencillo, porque esto da para pensar muchísimo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el poder, más que resiliente, es más, pienso que es más, más complejo que dejarlo como resiliente. Y además es una temática que sacude al mundo hoy, nos sacude a nosotros con los fenómenos naturales y también con los fenómenos y los problemas sociales, ¿verdad? Una nueva concepción de lo traumático, ¿verdad? Y un compromiso para los que trabajamos, ejercemos nuestra profesión desde el lugar que se pueda, de seguir investigando esto. Y un placer, además, yo soy uruguaya, ¿no? Integro APIA, y un placer de compartir con todos los argentinos que están acá y los podemos ver, y bueno, ni que hablar a UPCB y toda esa actividad conjunto, a Diego, y los esperamos el 24 y el 25 para el homenaje de nuestro querido Así, Viñar. Sí, bueno, que perfecto. pasen muy bien. igual. Gracias. Disculpen, pero Bueno, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Cielo. La verdad que ha sido una actividad muy, pero muy rica y muy emocionante porque están atravesados un montón de emociones, atrás de todos estos pensamientos, ¿no? Y yo creo que fue y las próximas lo serán también, son instancias que como el propio libro dice, como terapeutas implicados tenemos que recuperar las condiciones de interpretación, las condiciones de intervención frente a las catástrofes y bueno, con instancias como estas, con intercambio, con pensamientos, mm, con estar juntos también se va logrando esto, ¿no? Como poderlo ir superando. Así que, bueno, la verdad es que muchas gracias y bueno, la tenemos que seguir Ujú. y seguir juntos. Bueno, gracias a Gracias. bueno, ustedes, ¿eh? Muchas Raquel, gracias. Raquel quiere hablar, a ver. Raquel. Dudé en decirlo porque me va a llevar algunos minutos, pero se me acaba de ocurrir y me pareció importante. En determinado momento yo veraneaba en La Guada y estaba leyendo una novela que se llamaba Apagón. Venía de una historia de apagones en Estados Unidos de 15 días que había hecho estragos en la sociedad. Yo estaba en la humilde Aguada, al lado de La Paloma, donde mientras yo estaba leyendo eso hubo apagón. Ustedes no se imaginan el desastre que fue. No se podía comprar pollo porque estaba todo podrido, la leche no funcionaba, la panadería no andaba. Fue un pequeño desastre en 2 días de apagón que hubo allá. La novela sitúa la cultura en muy avanzado estado de electricidad, todo funcionaba con electricidad, al punto de pronto en que eh,
la gente vivía en el piso 100 y habían ascensores que iban hasta el piso 100 y la carretera funcionaba con electricidad, no había autos. Y bueno, y un día cuando apareció el apagón, aquello empezó a desmoronarse. Y realmente la descripción del desmoronamiento fue terrible, ¿no? Porque te imaginas que si vivís en el 100, piso 100, tenés que bajar por las escaleras, te vas a matar si estás muy alto. Inclusive ponían una cultura en la cual se muere tu abuelita y vos la ponés, la refrigerás y la ponés sentadita en el sillón. En determinado momento va pasando el tiempo y se va achicando. Así que hasta que cuando se termina de achicar, la agarrás y la apretás y la pones en un álbum. Bueno, era muy graciosa la descripción del desmoronamiento. Entonces la civilización termina matándose por un caballo, por una bicicleta, hasta que, bueno, se desmorona y queda un grupo de gente que se va al campo y alguien asesora y se ponen a vivir en el campo y a aprender todo de vuelta. En determinado momento sucede que se arma como un grupo que se molesta y está pasando algo, y sucede que lo que está pasando es que uno de los muchachos jóvenes había inventado un motor. El que dirige toda aquella sociedad se pone muy furioso cuando ve que había inventado un motor y agarra y lo tira por el abismo. Algo así como la historia vuelve a repetirse. Pero ahora, sobre el final de lo que estábamos viendo entre todos, que me quedé muy conmovida y me volví a acordar de eso, pensé, claro, ese era el final de aquel momento, en aquella época y de aquella novela. Pero de repente hoy nosotros podríamos pensar, no, 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 que vuelva a inventar un motor no quiere decir que va a pasar lo mismo una vez más. No quiere decir eso, quiere decir que con ese motor tendríamos que ser más creativos y ver qué otra cosa podríamos hacer diferente. Bueno, eso. Bueno, Gracias. Bueno, muchísimas gracias Muchas a gracias. todos y gracias. hasta la que viene, hasta la Sí. próxima. Chao, Gracias, chao. Bien, Gracias. muchas Gracias gracias. a todos. Un Gracias. gusto. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. 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 Gracias.